Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, en esta tarde vamos a compartir el tema de la Trichinella spirali y el Toxocara canis. Estos parásitos tisulares, sobre todo la Trichinella spiralis, es un nematodo y es de la clase Adenopora. Esta parasitosis se caracteriza sobre todo por presentar la morfología del parásito en forma de larva. Aquí, por ejemplo, tenemos la hembra, que es siempre más grande que el adulto, hasta 3 milímetros, en cambio, hasta 1.5 de milímetro es el macho. Estos serían los dos morfotipos de la larva. ¿Qué podemos ver en cuanto a su epidemiología? En sí, no debería haber trichinela, ¿verdad? Pero lamentablemente la cultura y el contacto con los animales es que nos permiten de identificar esta parasitosis en el hombre. ¿Cuál es el reservorio y cuál es el mecanismo de transmisión? Miramos el reservorio y vamos a ver que hay un compromiso de los animales. ¿Cuáles serían los cerdos, las ratas, perros, gatos, zorros, lobos, osos? O sea, mamíferos marinos del Ártico, las hienas, los chacales, los leones, leopardos. Esos serían los reservorios de esta parasitosis. Si el hombre no estuviera en contacto con estos animales, es muy difícil que lo adquiera la trichinela, ¿verdad? ¿Y cómo la va a transmitir? ¿Cómo el hombre pueda adquirir este tipo de parásito? Si vemos acá, carnivorismo, o sea, estamos hablando de comer carnes, ya sea carne del cerdo, carne de cualquier animal de aquí, ¿no? No nos olvidemos que las ratas son comida de perro, comida de gato, inclusive de los cerdos. Entonces, el carnivorismo es el que nos permite a nosotros adquirir esta infección, ya sea carnivorismo de la carne o cualquier derivado. También consumir estos alimentos mal cocidos. Entonces, al haber alimentos mal cocidos, la larva no va a ser destruida por la cocción, entonces la larva va a estar incrustada en la musculatura y nosotros la podemos ingerir al parásito a través de la larva. Entonces, muy importante en la parte de la epidemiología sería el reservorio, que son los animales, y la transmisión, comer estas carnes o derivados de estas carnes proveniente de animal infectado con trichinella espiral. Bien, veamos el ciclo biológico. Analicémoslo primero antes de explicarlo. Y vemos acá carne de res. Aquí estamos viendo cerdo. Acá estamos viendo una carne con un quiste. Aquí tenemos un quiste con larva. Entonces estamos bien. Tenemos acá un signo de interrogación que dice etapa infecciosa y la de etapa diagnosticable. Bien. Luego nos dirigimos hacia arriba, vemos el cerdo, ¿verdad? Con los números 2 y 3 y 4. Aquí vemos la etapa infecciosa, el diagnóstico también vemos acá.
Luego bajamos más hacia abajo, vemos los ratones, vemos roedores, ¿verdad? Y vemos acá lo que hablamos nosotros, el carninorismo. El hecho de comer carne o que estos animales consuman, se coman estos cerdos infectados. El carnivorismo. Luego aquí tenemos también un trozo de carne infectada, ¿ve? Aquí tenemos al hombre ya, propiamente el humano. Y empecemos a buscar y ver. Aquí tenemos un pedazo de carne, es un músculo estriado, ¿verdad? La carne, entonces que está conteniendo el quiste con la larva. Ahí. Esta carne conteniendo el quiste con la larva puede ser ingerida o por el cerdo, puede ser ingerida por los roedores o también puede ser ingerida por el hombre. Entonces, si nosotros vemos este ciclo vicioso acá, roedor come la carne, se infecta. Puede transmitir a otro roedor por el carnivorismo. Si el perro, el gato se come este roedor, se va a infectar. El cerdo también se va a infectar. Entonces aquí, ¿qué analizamos? ¿Qué concluimos? De que la carne proveniente de animales infectados es la que nos da el gran problema. ¿Y cuándo esta carne es peligrosa? Cuando no tiene una buena cocción, o sea, cuando no se ha cocido a un término que nosotros decimos cocido, porque hay gente que lo come a término crudo, semicrudo, ¿no es? Sangrante también. Y vemos acá al hombre por vía oral. Entonces acá nosotros vemos ingestión de carne infectada, ya sea cruda o poco cocida, ya sea de un cerdo o de un jabalí. Y algo, estos signos de interrogación acá, digamos, de por ejemplo, esta pirámide con la I, quiere decir etapa infecciosa y la de la etapa diagnosticable. Por ejemplo, si yo estoy haciendo el faenamiento de un cerdo, mato al cerdo, empiezo a descuartizar, a cortar las carnes, y al hacer estos cortes, yo me voy a encontrar con este tipo de quiste incrustado en la carne que va a contener la larva. Para mí eso ya es un diagnóstico. ¿Por qué es un diagnóstico? Porque yo estoy viendo, estoy mirando de que ya no es una carne normal. Entonces aquí ya no es apta para el consumo humano, decimos nosotros. Bien, ingerida a través de la vía oral, esto pasa a la parte interior del abdomen, activan ahí los jugos sales biliares, jugos pancreáticos y debilitan la pared del quiste. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente esa larva que estaba metida aquí en ese quiste es liberada. ¿Qué hace esta larva a nivel del intestino delgado? Empiezan a hacer su desarrollo, o sea, su etapa evolutiva y desarrollan hasta convertirse en una larva adulta, ¿no? Donde hay la diferenciación, ¿verdad? De macho y hembra, se produce la copulación, por lo tanto, la larva hembra va a ir a depositar la larva a nivel de ¿dónde? Va a ir a depositar a nivel de la mucosa del intestino. Entonces, de esa manera, esto puede ingresar nuevamente a la circulación o también puede después llegar a enquistarse en una musculatura. Entonces, en esto consiste lo que es la trichinela espiralis. ¿Qué pasa con la patogenia? O sea, aquí tenemos a la larva, ¿verdad?
Aquí tenemos, vamos a leer un poquito aquí para explicar. En el intestino delgado, donde se depositan, ¿verdad?, las larvas, hay lesiones leves, o sea, que hay un proceso, quiere decir, inflamatorio, o también que puede ser, dependiendo, esto va a depender del número de llegadas de larva, o sea, la inflamación puede ser leve o puede ser intensa, de acuerdo al número de larvas. Entonces, esta inflamación puede dar lugar a un proceso de tipo crónico. ¿Por qué? Porque estas larvas se van a diseminar y pueden llegar a un órgano, incrustarse, formar el quiste y permanecer ahí, quedar en la fase crónica. Generalmente estas larvas, al pasar del tiempo, ¿qué sucede? Estas larvas se enquistan, se calcifican y se deforman, se deshacen. ¿Y esto qué es lo que ocasiona en el individuo? Dolor. Esta es la parte del dolor que siente el paciente cuando se produce la calcificación de este parásito. Aquí decimos la invasión del parásito hembra en la pared del intestino, a nivel sobre todo delgado, porción de duodeno y yeyuno, origina una inflamación de tipo transitorio. La diseminación de la larva por la vía sanguínea a cualquier parte del órgano se enquista y puede producir lesiones agudas. Miositis, inflamación de la musculatura, la miocarditis si va al corazón y encefalitis si va al sistema nervioso central. Entonces, vemos acá que todo el procedimiento es larvario. ¿Cuál sería la clínica? Si vemos acá, tenemos lo que es la patología, lo que es la clínica, y veamos. ¿Cuánto es el tiempo del periodo de incubación? Hablamos de 1 a 2 semanas, o sea, de 14 días. ¿Cómo se inicia la parte de síntomas? Si vemos acá, todo es gastrointestinal. Hay diarrea, hay dolor abdominal, paciente quiere estar en el baño, hay vómitos, cuadros de diarrea. ¿Qué pasa se puede dar un proceso por la liberación de la interleuquina y las citolisinas? Vemos de que el paciente puede tornarse febril, o sea, por eso aquí tenemos un niño con un termómetro, ¿verdad? Puede haber, el paciente se va a tornar débil, cansado, porque va a haber dolores musculares. Entonces, mialgia, que también lo dan algunos virus, ¿verdad? Va a tener dolor de cabeza, también similar a un cuadro gripal. En algunos casos se puede producir a nivel palpebral un edema, ¿ya? Entonces, el paciente, cuando ya el parásito ya recorrió corrida sanguínea y se depositó, por ejemplo, en cualquier músculo, se encapsuló y se formó el quiste, entonces nosotros vemos de que el simple hecho de que esta larva tenga esa particularidad de encontrar un vaso, una vena y dirigirse a diseminarse, ¿qué vamos a ver nosotros? Aparte de los síntomas que vimos generales gastrointestinales y un síntoma febril que semeja a un cuadro de virus, ¿ya? También el paciente puede presentar un cuadro de conjuntivitis, o sea, una inflamación en el ojo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pero ¿qué nos llama la atención aquí, digamos? Bueno, sigamos, después les explico. El paciente también puede tener alteraciones en la fórmula leucocitarias y hematológicas de su organismo. ¿Cómo nosotros lo vamos a ver esto? A través de solicitar un antibiograma.
En el antibiograma nosotros vamos a ver cómo están los glóbulos rojos, cómo están los glóbulos blancos, y también vamos a ver cómo están las plaquetas. Entonces, y eso es muy importante porque nos va a permitir nosotros ver una eosinofilia, que por ejemplo en un estado viral no se ve eosinofilia. Entonces eso es una llamada de atención, se ve en los estados alérgicos y en las parasitosis. Entonces eso es lo más importante. Hay una reacción alérgicas que llamamos las urticarias, que también es importante determinar su origen. Una vez que hemos visto lo que es la clínica, nos vamos a lo que es diagnóstico. Existen pruebas sensibles, con sensibilidad limitada, especificidad limitada, o también hay pruebas que son más sensibles y más específicas. Entonces, conozcamos a estas pruebas. Aquí, por ejemplo, nos vamos a ir primero a las más específicas, donde está el test de ELISA indirecto que mide anticuerpos, la hemoaglutinación indirecta que cubre anticuerpos, y también podemos determinar como un examen de tipo complementario la creatinina quinasa y la deshidrogenasa láctica, que generalmente la vamos a ver aumentada en estos casos. Eso nos ayuda a nosotros bastante. Otra metodología que son poco específicas son las pruebas inmunológicas. Por ejemplo, la reacción de Batman, la de látex y la bentonina, o la inmunofluorescencia también indirecta. Entonces son pruebas no específicas que mejor es no utilizar. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento? De elección. No nos olvidemos que esta pertenece al grupo de los helmintos, y sabemos que los helmintos se los trata con albendazol, con mebendazol, con ornidazol, o sea, son varios los antiparasitarios derivados de los imidazoles. Entonces aquí vamos a ver, podemos ocupar nosotros inclusive el mebendazol, que sabemos que la presentación viene de 100 miligramos, se da cada 12 horas por 3 días, el albendazol que viene de una sola dosis de 400 miligramos, inclusive se puede utilizar piperacina. Entonces, tiabendazol es otro derivado muy bueno que se puede dar al paciente 25 miligramos día. Generalmente esto lo podemos repartir cada 6 horas, cada 8 horas. Por 5 a 10 días podemos darlo. Y generalmente esta medicación se presenta en comprimido de 500 miligramos. Entonces el tiabendazol es una de las drogas más utilizada en la parte de los helmintos y es la que menos efectos colaterales tiene. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y ya llegamos al tratamiento. ¿Tienen alguna pregunta? Jóvenes, pregunta. Doctora, ¿lo quiero explicar de la conjuntivitis? La conjuntivitis. Bueno, uno de los procesos en los cuales nosotros podemos ver en esto, porque generalmente el tropismo que tiene esta parasitosis, más que todo es por la musculatura estriada. Entonces, de acuerdo a los síntomas, generalmente simila un cuadro gastrointestinal, como vimos hace rato, náusea, vómito, diarrea, todo eso, pero también hay un decaimiento físico, que son los dolores musculares, las articulaciones, los ojos se tornan rojos, o sea, por una reacción, al ingresar la larva origina una reacción inflamatoria intracelular, o sea que las células, en este caso los leucocitos, son los que salen primero a defender la invasión antigénica de lo que son las larvas. Entonces, ¿esto qué origina? Esto va a originar
como consecuencia este cuadro con síntomas similares a lo que es un resfrío, o sea, que va a venir con secreción nasal, con conjuntivitis, con dolores musculares, con dolores de articulación. A eso se refiere. Gracias, doctora. Ya. Doctora, sería hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Con este parásito, por sus mismos Sí, síntomas que tiene, sí, se hay que puede hacer confundir bien. uno. Ajá, porque no nos olvidemos que ya hemos visto también otros parásitos que son capaces de enquistarse, por ejemplo, el quiste hidatídico, los cisticercos y ahora las trichinelas. Podemos ver estos quistes transparentes metidos dentro de la carne y habría que sacar, identificar para hacer el diagnóstico diferencial. Hay que hacer. Y también hay que hacer un diagnóstico diferencial por la sintomatología con los virus gripales. Inclusive hay que hacer también diagnóstico diferencial cuando hay la sintomatología gastrointestinal, que va a asemejar como que se tratara de una gastroenteritis también. Ahí entrarían ya los enteropatógenos gástricos. Sí, exactamente, no, doctora. Sí. ¿No hay ni una pregunta? Ahí se puede hacer un poco de investigación epidemiológica también, ¿no, doctora? Para guiarse. La epidemiología es muy importante, por Sí, eso ¿no? Sí, sí. el trabajo, lo que hace el paciente, el trabajo, donde desempeña, porque estas patologías las vamos a ver más frecuentes en aquellas personas, los veterinarios, los faeneros, gente que está en contacto con estos animales. Y aquellos lugares también donde hay perros, donde hay gatos, también no se olviden. Hay que pensar en estas enfermedades. Bueno, si no hay ni una pregunta más, entremos a ver el otro parásito que es el Toxocara. El Toxocara también es otro parásito tisular, ¿ya? Y presenta dos especies que son muy relevantes, el cati, que es el Toxocara que infecta al gato, y el Toxocara canis, que es el que infecta al perro, y que lamentablemente el individuo, por estar en contacto con estos animales, se puede adquirir ya sea el Toxocara gatti o el Toxocara canis. Entonces, esta enfermedad se llama el nombre de toxocariasis, o también algunas literaturas dicen el síndrome de migración larvaria visceral, o sea, porque la larva migra a través de las vísceras. Entonces, esto es lo que vamos a ver, los toxocaras. ¿Qué característica tiene esta parasitosis? Si vemos acá, vamos a ver que son larvitas, igual son larvas. Tenemos la forma adulta también, que el macho mide 6 centímetros y la hembra mide 10 centímetros, siempre más grande. Y los huevos son huevos café circulares, que son muy, se podría decir, difícil de identificar, porque yo tengo que saber identificar un Toxocara cani de un artefacto refringente. Hay que tener mucho cuidado. Si lo ven, el huevo tiene un parecido, un huevo ovalado que contiene la larva adentro, ¿no? Aquí estamos viendo otro
otro huevo con una larva adentro. Vemos acá la larva del, ¿cómo se llama? Del perro. Y acá vemos el Toxocara gatti, que es la toxocariosis en gato. Entonces, esa es lo que tenemos que ver. ¿Qué pasa con el ciclo de vida? ¿Qué pasa con el ciclo de vida? Aquí tenemos en el perro, ¿qué pasa el ciclo de vida en el animal, en el perro? En el perro se conocen dos tipos de ciclo que decimos, o desarrollo del ¿cómo se llama? Del canis. Entonces vamos a ver que se reconocen dos tipos de ciclo de vida. El uno es la vía transplacentaria, o sea, de que se puede transmitir a través de la placenta, quiere decir. ¿Qué pasa en el humano? O sea que en animal se puede, mejor dicho, en el ciclo de vida de los perros, se pueden conocer dos tipos de ciclo. Aquel que se pasa por vía transplacentaria y aquel que va por vía oral. También son dos formas que se pueden dar. En el humano, como tenemos acá, se inicia al ingerir huevos embrionados, ya sea de Toxocara cani o de Toxocara gatti. ¿Qué hace la larva? Se viene acá al intestino, se libera hasta sentarse definitivamente en el intestino delgado, donde se produce la copulación y nuevamente empieza el ciclo. Entonces, ese sería el ciclo biológico. Epidemiología. ¿Qué podemos hablar de la epidemiología? Es una zoonosis también, al igual que la Trichinella spirali. La edad también es muy importante, porque generalmente los niños que tienen otras ideas son niños ya más grandes, digamos. Entonces, sabemos que estos niños conviven con estos animales y inclusive los besan, están con ellos todo el día. Y no solo los niños, también las personas mayores, ¿no? Ahora se ven. Tiene alta incidencia en niños menores de 10 años, que son los que les encanta tener mascota, ¿verdad? También muy importante en la epidemiología es el saneamiento ambiental y la mala higiene personal, el lavado de manos, por supuesto. El porcentaje de esta parasitosis, a pesar de ser cosmopolita, o sea, se podría decir la prevención va dirigida tanto a la infección humana como a los animales, o sea, lavar de manos y evitar, o sea, prevenir, quiere decir, a eso se refiere. En el hombre se recomienda tener precaución con el manejo de estos animales y más cuidado en casos de niños. O sea, ahí tenemos que tener mucho cuidado con estos niños. Existen pruebas para detectar huevos de Toxocara en la tierra que utilizan métodos de flotación y azúcares que están haciendo los chicos y sulfato de zinc. Se determinó un mayor desarrollo de huevos en presencia época de lluvia, o sea, ahí sacan, digamos, su epidemiología de acuerdo al lugar, la zona y el clima, quiere decir. Bien. ¿Cómo sería la patología y la patogenia? Si vemos acá, vamos a ver, anda a ver tus animales. Vamos a ver, meterlo pues al coso ese, Abelardo. Vamos a ver lesiones, se pueden presentar por la diseminación, decimos, al hígado, a los pulmones, al cerebro, incluso al ojo, a ganglio. Esta larva puede formar granulomas con eosinofilia, que es la reacción, como les decía, de los eosinófilos. Estas larvas, por ejemplo, acá tenemos una neumonía donde se están viendo infiltrados a nivel pulmonar. Y entonces eso es
característico, digamos, de hacer un diagnóstico diferencial y hacer estudios para descargar un pulmón con un CA, que es lo más frecuente, ¿no? Que se observa. Y también aquí tenemos un niño que tiene problemas en la piel y tejido blando. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, estas larvas que pueden aparecer en la piel y tejido blando. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con lo que son los, ¿cómo se llama? Los estrongiloides y las mucinarias. Bueno. En cuanto si hago un hemograma, saco sangre al paciente, lo pongo en un portaobjeto, lo tiño y observo. ¿Qué me va a llamar la atención a mí en el hemograma? ¿Qué es lo que me va a llamar la atención? Si yo miro en un hemograma, los eosinófilos están elevados. Sabemos que lo normal es hasta 350.000. Entre 8 a 10. La hepatomegalia, el agrandamiento del hígado, y vamos a ver los infiltrados de pulmón, o sea, cómo el pulmón se halla con estas claridades. Estos son los infiltrados. ¿Qué sucede si el parásito migra al hígado, al pulmón o al cerebro? ¿Qué va a pasar si la sangre lo está llevando hasta allá? Vamos a ver, en el hígado se va a tornar así como si tuviera piedra, granuloma. El pulmón va a tener escoriaciones, va a tener eosinofilia, los cristales de Shed-Leydig, también podemos ver aquí. Y cerebro. Aquí en el cerebro, es muy difícil sacar, digamos, cuando el paciente está vivo. O sea, este estudio se hace cuando ya está post-mortem, porque nadie va a estar sacando una biopsia del cerebro para este. ¿Qué otras patologías se pueden ver involucradas acá en los problemas oculares, en las lesiones granulomatosas de órganos, en la información in vitro, desprendimiento de retina y niños menores de 5 años? Entonces, estos son los parámetros que hay que considerar y que nos van a hacer sospechar que de esta bacteria, de este parásito. Aquí tenemos la foto de lo que es puede ser una hepato o una esplenomegalia, que es el agrandamiento del órgano. Y aquí vemos la variación del síndrome, que él tenía que sentir dolores articulares, adenopatías, sintomatología pulmonar, fiebre. Y le preguntamos, ¿qué pasó con... Digamos, por ejemplo, si yo aquí saco sangre y hago un hemograma, voy a tener una eosinofilia elevada. Y eso ya me hace sospechar, se podría decir, de que nosotros podemos estar con una de estos quistes que se anclan en lo que es la musculatura estriada. Eso es para nosotros. Los diagnósticos diferencial, por ejemplo, aquí en las hepatomegalias, en las esplenomegalia, es muy grande, muy amplio. Puede ser por bacteria, como también puede ser por virus. O sea, hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué sucede en los niños? ¿Qué sucede en los niños? Los niños, vamos a ver un cuadro pulmonar, entonces, o bronquial. Entonces vamos a ver los bronquios comprometidos, los pulmones con una neumonía, y algo que, digamos, se considera, digamos, a ver, yo les hago una pregunta a ustedes aquí. ¿Qué sucedería? Digamos, por ejemplo, acá tenemos cuadros bronquiales, catarrales, neumonía, tos, expectoración,
fiebre, malestar, digamos. En sí, ¿existiría un verdadero síntoma específico de una neumonía por toxocara? No, Para nada, para nada. Entonces, tengo que hacer un diagnóstico diferencial aquí en un problema de neumonía. Tengo que hacer, pues. Y eso va a depender también, como dijo hace rato su compañero, con la epidemiología en este caso del parásito, digamos. Y a lo que me va a llamar siempre que nosotros que veamos un caso de una neumonía, no nos olvidemos siempre de hacer el control de los leucocitos, o sea, pedir un hemograma para ver la leucocitosis, para ver cómo está evolucionando el paciente desde el momento que uno lo recibe. Entonces aquí, si yo le hago aquí en este momento una placa para un hemograma, yo voy a tener, o sea, un aumento de una eosinofilia. Y si el paciente no está alérgico, no carece de no tiene asma, no tiene alergia, no tiene nada, el paciente no tiene por qué estar con un hemograma con una eosinofilia. Basta con eso para que a mí me haga sospechar de que estamos en una parasitosis. La presencia de eosinófilo. Bien. ¿Qué sucede a nivel del sistema nervioso central? Una de las grandes problemas que se da acá son las encefalitis. Aquí. En pacientes donde se ha controlado, por ejemplo, yo he visto el otro día un caso de que son pacientes autistas, por ejemplo, de 10 años, 12 años, y estos pacientes siempre están bajo vigilancia medicamentosa, ¿no? Entonces, en este grupo de pacientes se podría decir que hay un compromiso de tipo neurológico. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, vemos una encefalitis en este corte cerebral. Una encefalitis que esto, como tiene un antecedente acá, dice déficit neuropsiquiátrico, epilepsia, encefalitis, meningitis, síntomas de tumoración intracraneana. Aquí, por ejemplo, es muy importante también hacer un diagnóstico diferencial en esta fase, porque los dolores de cabeza a repetición, entonces sabemos que eso también lo da la ¿cómo se llama? La citicerco. Entonces aquí hay que ver, digamos, hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. Cuando el parásito migra a los ojos, entonces podemos ver, esto como lo va a ver el oculista, ¿no? Que le pone los lentes ahí, y eso se puede ver, digamos, por migración, migración endógena. Entonces aquí se ve el bebé con la larva. Esto hay que hacer un diagnóstico diferencial con niños que tengan problemas de retina. Entonces, para ayudarlo y ver que solamente son retina. El síndrome clínico, ¿qué pasa? Si vemos acá granulomas, alteraciones a nivel ocular, lesión levantada por el polo posterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Un compromiso, se podría decir, ya diseminado, que puede dar lugar a un cuadro de alteraciones de la visión, o puede ser también alteraciones encefálicas. Hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Cuál sería el diagnóstico que haríamos nosotros? Podemos utilizar más que todos los métodos. Como dice acá, el diagnóstico es muy difícil debido a que los síntomas no son específicos.
El parásito adulto no lo vamos a ver ese solo lo vamos a ver de día, cuando él esté en su casa. El hallazgo de las larvas en tejido mediante biopsia de los granulomas es un hecho excepcional. Entonces, otra gente, digamos, que hace que se preocupe, digamos, de este parásito para ver la prevalencia e incidencia, y a la vez está más que todo relacionado con aquellos pacientes que están en contacto con los animales y no tienen una buena asepsia. Tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento? Si vemos acá, Toxocara, puedo darle Pirantel, piperacina, nivelmicina, pebendazol, inclusive el que le di ayer, el tiabendazol. La larva migra ocular se inicia mejor cuando quirúrgico o venía de tampoco sistémico, o sea que su hija de Kevin estaba con fiebre y todo está saliendo bien. Entonces sería lo que consideraríamos nosotros en lo que es la larva migra. En la larva visceral, el tratamiento que vamos a utilizar nosotros, considerando que una de las drogas que se está dando en estos momentos en los hospitales es el pipetazoacán, que protege pseudomonas también, siempre y cuando estas no sean multidrogos resistentes, porque si son multidrogos resistentes no le va a hacer nada. Bueno, hasta aquí preguntas. Preguntas. Doctora, disculpe una consulta. Lo que es trichinela y toxocara entra junto con filarias a lo que es nematelmitos, ¿no? Sí. El examen es que vamos a terminar, donde como tienen ustedes ¿cómo se llama? La cartilla, el primer tema de hongo hasta vectores, artrópodos, es el examen, el número 3. ¿Ya? Ya, gracias, doctora. Ya. ¿Sí? ¿Sí? Lo único que hace es dosificarse, ¿no? De acuerdo a los kilopesos. Por eso aquí dice kilogramo peso. ¿Alguna otra pregunta? Si se dan cuenta ustedes de lo antiparasitario, lo que más se utiliza son los imidazoles, los albendazoles. El mebendazol es el más, se podría decir, el de batalla, porque ese está dentro de Bademecum en todo lo que son las farmacias hospitalarias. Es buena la eficacia, el problema son los efectos colaterales que produce, que son gastrointestinales, náuseas, vómito, en algunos pacientes diarrea. Y ahora, por ejemplo, el albendazol, que son de dosis única, los tiambendazol, que se da 25 kilogramos peso, o sea, serían las mejores opciones, que son los que enfrentan menor efecto gastrointestinal. Y eso que no en todas las personas hay este efecto gastrointestinal, es en algunas personas.
ustedes saben que un organismo es diferente de otro, ¿no es? Entonces, a mí me puede hacer daño una cosa, pero no me puede hacer la otra. Y así vamos. Cuando eso sucede, se puede cambiar el antiparasitario. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, uno seguía por la eosinofilia, ¿no? Más o menos también Sí, por esta sí, parasitosis. sí. Muy importante es el examen complementario, que en este caso viene a ser ¿cómo se llama? El hemograma. Una eosinofilia presente en un hemograma ya es una llamada de atención. O hay un proceso alérgico o hay una parasitosis de tipo tisular. Eso es mucha cosa. ¿Alguna Y otra pregunta? de ahí ya uno comienza a buscar, ¿no? Claro, Acorde a la clínica. claro. La clínica y la epidemiología, no se olvide. La actividad de la persona que trabaja, que hace, donde se desenvuelve, cuál es su lugar geográfico, donde convive, donde trabaja. Eso tenemos que saber para, de acuerdo a eso, hacer las sospechas. Y su vivencia con los animales, porque hay gente que duerme con los animales. Sí. ¿No hay más preguntas, chicos? Bueno, pues si no hay más preguntas, nos despedimos. ¿Listo? Perfecto, doctora. Ya, que tengan una buena tarde, que les vaya bien. Gracias por haber asistido a la clase. Gracias a usted, doctora. Gracias, Buenas tardes. Doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora.